Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast Las Novedades del Mundo. El día de hoy les hablaremos sobre la Revolución Industrial y la Francesa. Para iniciar con el podcast mostraremos un pequeño video para entrar un poco en contexto y poder iniciar el tema. Vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones, y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Ok, pues fue un video un poco corto, pero que creo que abarcó todo lo que es la revolución industrial en sí, pero cabe recalcar que todo esto inició gracias a que en el siglo XVIII James Watt creó la máquina de vapor y que desde ahí en adelante todo el rollo de la revolución industrial empezó a tomar forma, desde que se empezaran a crear las primeras fábricas donde personas que vivían en el campo, personas que tenían una manera diferente de trabajar, se tuvieron que adaptar a estos nuevos cambios, porque ya ni siquiera fue por gusto, sino por necesidad. También en el video se mencionaba que como se tuvo que dar este cambio y pues fueron demasiados drásticos estos cambios, hasta los niños tuvieron que trabajar, y gracias a que esto pasó, las personas, los proletarios tuvieron que hacer huelgas para poder luchar por los derechos, no solo de ellos, sino hasta de sus hijos. Y es algo que la verdad se tiene que agradecer, porque gracias a ellos ahorita nosotros podemos tener muchos de los derechos que tenemos. De igual manera, a las personas que se encargaban de dirigir las fábricas, que eran las personas ricas de aquel entonces, se les llamaban burgueses o gente de la nobleza. En ese entonces las clases sociales estaban demasiado marcadas
marcadas, entonces también existía discriminación por parte de estas personas hacia los proletarios que pues venían de una vida muy diferente. No solo las máquinas ayudaron en el sentido de las empresas y todo, sino que facilitaron de igual manera el transporte, ya que se empezaron a implementar los trenes y los barcos, que pues además de ayudar en el transporte de gente, se ayudó también a que la comercialización fuera un poco más allá. Entonces, pues esto fue un poco sobre la Revolución Industrial. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video de la Revolución Francesa para entrar un poco en contexto y poder comentar también un poco sobre ello. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro. ¿No os parece? Adiós, amigos. Ok, pues este fue una pequeña introducción sobre el tema de la Revolución Francesa. Me gustaría mencionar y que quedara bien claro que esta se dividió en 3 partes. La primera fue la etapa monárquica, que fue de 1784 a 1792, o sea, fue una guerra demasiado extensa porque apenas es la primera. La segunda fue la republicana, que fue de 1792 a 1804, y por último el imperio, que fue de 1804 a 1815. Como nos podemos dar cuenta, fue una guerra demasiado extensa. Todo esto pasó ya que los campesinos estaban un poco hartos de los tratos que les daban. Es que, o sea, en ese entonces las clases sociales estaban demasiado marcadas. O sea, de hecho era como si fuera una pirámide. Se las voy a ir mencionando. En la parte principal estaba el rey. Después del rey seguían los nobles y los monjes, que estos dos tampoco pagaban impuestos. O sea, y los impuestos los pagaban ¿quiénes? O sea, los campesinos y la burguesía. La burguesía eran gente como comerciantes, artesanos, que no eran tan pobres como los campesinos, pero tampoco eran ricos como los monjes y los nobles. Entonces existían esas
se podría decir que las dos clases sociales más inferiores eran los campesinos y la burguesía, y ya después serían los monjes y los nobles, y pues el rey. Todo esto, o sea, los campesinos, hartos del trato que les daban, iniciaron una lucha. Entre estas clases sociales empezó esta lucha, ya que, pues además de que no les daban un buen salario, no tenían derechos, literalmente estaban cansados. Entonces se inició esta lucha. Lo que se obtuvo con esta lucha fue que se destituyó al rey Luis XVI y se llevó a la horca. Además, esto ayudó a que las personas tuvieran más derechos, cosa que pues hasta hoy en día sigue vigente. Gracias a esa guerra tuvo mucho que ver. El año en el que finalizó fue en 1815 y el lema de esta revolución fue libertad, igualdad y fraternidad. Ok, esto fue todo por el podcast. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.